Bueno, a continuación tenemos la siguiente ponencia por Diana Catherine Forero Díaz. La ponencia se titula Manejo del conflicto humano-vida silvestre a través del enfoque SAFE. Catherine es bióloga y tiene una maestría en desarrollo rural y recursos naturales. Desde hace 6 años trabaja para la WWF México, donde actualmente es oficial senior en ecosistemas terrestres. Durante 2 años coordinó desde la WWF la alianza con la Fundación Carlos Slim y ha dado seguimiento a proyectos de conservación y desarrollo sustentable implementados en todo el país. Desde 2019 participa en el proyecto Salvando al Jaguar, ejecutado por la WWF y que se implementa en 2 países de Latinoamérica, incluyendo el paisaje trinacional Selva Maya entre los países de México, Guatemala y Belice, donde da seguimiento al componente de coexistencia entre jaguares humanos. Y bueno, Diana, te dejamos tu tiempo. Buenos días, muchas gracias a todos por participar y a los organizadores por abrir este espacio tan interesante de discusión. Entonces, en un segundo les voy a compartir mi pantalla. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Bueno, está todavía cargando, pero ya parece que estás compartiendo, Diana. Ahora sí ya la vemos. ¿Listo? Sí. Bueno, pues como lo comentaban ya en la presentación, esta charla se denomina Manejo del conflicto humano-vida silvestre a través del enfoque SAFE. Lo que les voy a platicar es un enfoque, como bien lo dice el título, de cómo atender conflictos entre humanos y vida silvestre, que pues es un enfoque que se diseñó desde WWF, desde algunas otras oficinas a nivel global, y que ahora nosotros estamos tratando de pues aplicar en un contexto de jaguar. Pues rápidamente sabemos que los grandes felinos como el jaguar pues son especies claves para el ecosistema, moldeando muchas de las funciones de los mismos. A pesar de la importancia que tienen, pues sabemos que están altamente amenazados a nivel mundial. Tenemos al tigre como digamos que uno de los casos más críticos, y esto en parte está relacionado con el aumento de la población humana, el aumento de la frontera agropecuaria, que hace que los humanos estemos cada vez más en contacto con estas especies, ¿no? Las especies pierden su hábitat y empezamos a entrar en interacciones que muchas veces resultan en conflicto. Para el caso del jaguar, pues sabemos que es el felino más grande de América Latina, ¿no? Del continente en realidad. Y pues a la derecha vemos su área de distribución actual y la que tenía ya hace bastantes años. Y sabemos que actualmente el jaguar ocupa solo el 51% de su rango de distribución histórico. Entonces, pues vemos que ha perdido casi la mitad de su hábitat, lo cual es bastante dramático. Si bien a nivel global no se encuentra como casi amenazado de acuerdo con la lista roja de la UICN, pues sabemos que hay muchas de sus poblaciones están decreciendo. Y dada la importancia que tiene la especie, pues también se ha estudiado muchas de las amenazas que sufre, que no son muy diferentes a las de otras especies. Tenemos la pérdida y fragmentación de su hábitat, la cacería furtiva y el tráfico ilegal, la reducción o desaparición de sus presas, y otra de sus amenazas es el conflicto con el humano, que está relacionado mucho con la muerte de individuos en represalia ya sea por muerte de ganado, por otras afectaciones que se generan hacia los humanos, incluyendo en muchos casos la muerte de un humano por un ataque de jaguar, aunque sabemos que son relativamente raros estos casos. Y
pues dado que el jaguar recientemente se convirtió en una especie prioritaria para WWF a nivel global, desde el año pasado estamos trabajando en un proyecto con varias oficinas de América Latina de WWF que se denomina Salvando el Jaguar, el embajador de América. Y básicamente es un proyecto que tiene dos grandes resultados. Por un lado, asegurar sitios clave en dos paisajes claves para el jaguar y representativos de su área de distribución actual. Y el segundo, impulsar compromisos a un alto nivel gubernamental para la conservación de la especie. Los dos paisajes en los que estamos trabajando actualmente son la selva maya, que es un paisaje compartido entre México, Guatemala y Belice, y el bosque atlántico, que es compartido entre Argentina, Paraguay y Brasil. Para este proyecto tenemos varios resultados, entre los cuales podemos encontrar, pues buscamos que las poblaciones de jaguar se estabilicen, que se consoliden corredores clave para la conectividad de la especie en los paisajes, que se reduzca la deforestación, que sabemos que es una de las principales amenazas que lleva a la pérdida de hábitat, la recuperación de sus presas, la reducción del conflicto entre humanos y jaguar y la reducción de la cacería furtiva. Estos dos paisajes, tanto el bosque atlántico como la selva maya, pues representan, por un lado, para la selva maya, la segunda población más importante de jaguar después de la población amazónica. Este paisaje es uno de los reductos más extensos aún de bosque tropical en Mesoamérica. Y finalmente, el bosque atlántico representa una de las poblaciones ya más sureñas de la especie, pero también es una de las que está más amenazada, ¿no? Entonces, para atender el problema del conflicto entre los humanos, que sabemos que existen los dos paisajes y que es una amenaza importante a nivel local, hemos estado buscando cómo poder atenderlos. Este segundo mapa es un pequeño zoom hacia la selva maya, que en el primer mapa se ve un poco más pequeño. Y cuando pensamos en conflictos con vida silvestre y las charlas que hemos escuchado, pues ¿qué es lo que vemos, no? Tenemos que los conflictos entre el humano y la vida silvestre son cada vez más frecuentes, tanto en contextos rurales como urbanos. Sabemos que son una amenaza creciente para las especies y para la gente a nivel local. Y también sabemos que son altamente complejos, involucran aspectos ecológicos, sociales, económicos y muchas veces políticos. Sin embargo, cuando vamos a ver muchas veces cómo se atienden estos conflictos, ¿qué vemos, no? Vemos que en muchas ocasiones lo hacemos de manera aislada, atendemos solo un aspecto, muchas veces un síntoma o una muestra de lo que está pasando. No tenemos muchas veces una visión integral a plazo en términos de reducción del conflicto. Y finalmente muchas veces no estamos midiendo el progreso y el impacto de lo que estamos realizando. Y por ello estuvimos buscando enfoques o alternativas que se hubieran aplicado ya en otros paisajes de manera exitosa y encontramos el enfoque SAFE, que como les comenté al principio es una aproximación que se surgió desde WWF con otras experiencias, principalmente para el caso de los tigres, que pues son una de las especies de felinos más amenazadas. Y desde hace ya varios años, WWF junto con otras organizaciones de conservación, pues emprendieron una iniciativa que se denomina, pues, duplicando la población de tigres, ¿no? Que se llama T×2. Y sabiendo que el tigre, pues, ha perdido casi el 95% de su área de distribución y que el conflicto con el humano asociado a la muerte en represalia por ataques a gente, a ganado y otros bienes humanos, pues tenía que atenderse esta amenaza de manera importante. Aquí nada más hay un dato de la relevancia que tenía o tiene el conflicto con los humanos para los tigres, ¿no? ¿Qué tan grave es esta problemática, ¿no? Teniendo al menos 33 tigres muertos entre 2000 y 2016 en 297 conflictos que se registraron en el este de Rusia, ¿no?
Y esta fue una de las causas que también llevó al declive tan fuerte que vimos con los tigres. Y en ese sentido, pensamos que para el caso del jaguar podríamos también adaptarlo, ¿no? Si bien las dinámicas y los contextos son distintos y las magnitudes de las amenazas son bastante diferentes, creímos que podía ayudarnos a implementar nuestro proyecto y realmente también a reducir los conflictos entre los jaguares y los humanos en estos paisajes. El enfoque SAFE o la aproximación SAFE tiene algo muy interesante y es que se basa en el manejo de sistemas de tráfico globales para reducir accidentes. ¿Y qué es lo que tenemos en este contexto? Pues tenemos a un conductor, tenemos otros millones de conductores, tenemos un ambiente, tenemos las carreteras. ¿Y qué es lo que busca el enfoque SAFE, ¿no? Buscar que todos estos elementos en este ambiente concreto sean seguros para desarrollar esta actividad. En este caso, pues, era para reducir los accidentes de tránsito. ¿Y cómo se lograba esto? Pues, por ejemplo, en el caso de los conductores, pues, ¿qué buscas? Que sea un conductor que sepa manejar, que tenga licencia, que cumpla las leyes, que no se pasen los semáforos, etcétera, ¿no? En el caso de otros conductores, pues, ¿qué buscas? Lo mismo, ¿no? Que sean buenos conductores, que cumplan la ley, pero además también que tengan un seguro en caso de si ocurre algún accidente. En temas del ambiente, buscas que la carretera esté en buenas condiciones, que no haya nada que impida el paso, etcétera, ¿no? Y justamente SAFE es considerar todos los aspectos del sistema para hacerlos seguros, ¿no? Y de ahí viene su nombre, que es en inglés SAFE, pero es seguro, es tener un área segura. Y en el contexto del conflicto con la vida silvestre, ¿qué principios tiene SAFE, ¿no? Primero, reconoce que el conflicto puede ocurrir, pero debe asegurarse que si ocurre, los impactos no excedan el límite de tolerancia de las comunidades o que resulte en la muerte en represalia del animal que hizo el ataque, ¿no? El segundo principio es que todos los actores del paisaje tienen una responsabilidad, y esto es bien importante y lo vamos a ver un poco más adelante. El tercero es que las decisiones de manejo del conflicto deben estar alineadas con otros instrumentos de desarrollo que contribuyan al desarrollo económico, social, etcétera, o instrumentos de planeación. Y el cuarto es que debe guiar las intervenciones para lograr estándares mínimos y objetivos a largo plazo. Asimismo, tiene 6 elementos que deben estar, están estrechamente relacionados, pero que además deben reforzarse entre sí ya en la implementación. Estos 6 elementos son el entendimiento del conflicto, el monitoreo, la mitigación, política pública, prevención y respuesta. ¿Y de qué se tratan cada uno de estos 6 elementos? En el caso de política pública, se refiere a todos los protocolos, principios, medidas, leyes, etcétera, que estén implementando las autoridades y que tengan que ver con atender los conflictos entre los humanos y la vida silvestre. El siguiente es la prevención, que son todas las acciones que se toman para prevenir el conflicto antes de que ocurra. Y esto implica, por ejemplo, educación ambiental, manejo agrícola y ganadero, implementación de buenas prácticas, el uso de barreras, cercos eléctricos, repelentes, incluso la planeación de los usos del suelo, el manejo del hábitat, los sistemas de alerta temprana. El siguiente elemento es el de mitigación, que trata de reducir los impactos del conflicto una vez que ocurre un evento. Incluye esquemas de aseguramiento, programas de compensación, alternativas productivas, por ejemplo. Tenemos luego el elemento de respuesta, que son todas las medidas tomadas para aliviar un evento en curso o que acaba de pasar muy recientemente, que en este caso incluye equipos de ayuda que llegan a los sitios donde ocurren los conflictos o los equipos de respuesta o de verificación. Y tenemos 2 elementos también, que son el entendimiento del conflicto, que trata de investigar todos los aspectos del conflicto, entender dónde está pasando, características espaciotemporales, sociales, severidad, impacto, etcétera. Y finalmente, y no bien importante, que es el del monitoreo, que nos permita medir el desempeño y la efectividad de las intervenciones que estamos implementando para atender el conflicto. Adicionalmente, SAFE se basa en conseguir 5 resultados estratégicos, que son
tener la persona segura, un bien seguro, un hábitat seguro y una vida silvestre segura, además del monitoreo efectivo. ¿Y cómo sabemos o a qué pretendemos llegar para que una persona esté segura en un contexto, en un área determinada donde hay un conflicto con la vida silvestre? Pues, ¿qué buscas? Igual que con la analogía de los conductores, pues buscas que sea una persona que no case especies protegidas, que participe como socio en la protección y conservación del hábitat y de las especies, que no use productos de manera no sustentable, que no sienta miedo llevando a cabo sus actividades diarias, eso es bien importante. En el caso de los bienes, pues ¿qué buscas? Que los bienes se refiere, por ejemplo, al ganado, a los cultivos, a la infraestructura, que es todo lo que sostiene los medios de vida de la gente, ¿no? Entonces tienes que son amigables con la vida silvestre, se implementan mejores prácticas, están separados de la vida silvestre, para el caso del ganado están encerrados, hay cercos que los separan de la vida silvestre y son amigables con la vida silvestre por lo mismo, ¿no? Para el caso de la vida silvestre tenemos que no es cazada, sus hábitats están protegidos, puede coexistir con la gente, está separada de las personas, cultivos y el ganado. Para el caso del hábitat buscamos que sea un hábitat que está protegido, que es manejado, que no está disminuyendo, fragmentándose, que está representado en un instrumento de planeación, o sea, es reconocible. Y finalmente tenemos el monitoreo efectivo, que permita, como ya lo vimos antes también en los elementos, el mapeo de sitios calientes de conflicto, monitorear el impacto de la severidad, el desempeño y la actitud de las comunidades ante el conflicto. Entonces, toda esta serie de criterios son como a lo que queremos llegar o lo que debemos tener para tener estos 4 o 5 ámbitos que sean seguros. Y ya tenemos esta teoría, ¿no? de qué es SAFE y cuáles son sus elementos y cuáles son sus resultados estratégicos, pero cuando pensamos y cómo lo implementamos en un proyecto como el que nosotros estamos ahorita llevando a cabo sobre jaguar. Lo primero es compilar información sobre el conflicto, mapeo de sitios de mayor incidencia, impactos, actitudes. Lo segundo es realizar una evaluación rápida que te permita hacer una línea base de SAFE con base en ciertos criterios que son los que ya les platiqué hace un rato. Lo tercero es pues desarrollar la estrategia de implementación con base en los resultados de la evaluación rápida. Y el cuarto, y por supuesto que representa un mayor reto, es la implementación y monitoreo de la estrategia. Ahora, idealmente sobre información del conflicto, ¿qué es lo que idealmente debemos tener? Es una lista quizás un poco más larga y muchos de los trabajos que hemos visto han hecho esto en profundidad. Tenemos el número y localización de los individuos que mueren en represalia por algún evento o ataque, la localización de asentamientos humanos y la densidad poblacional, el número y localización y costos del ganado que muere por ataques, el número, localización y costos de afectaciones a cultivos, infraestructura, etc. Y la percepción y las actitudes de las comunidades hacia las especies y el conflicto. Luego tenemos el desarrollo de la línea base de SAFE. Para esto tenemos 2 elementos bien importantes. Por un lado, vamos a ver cómo estamos en los resultados estratégicos y en los elementos de SAFE. Y usando una serie de criterios, que es un listado más extenso y se puede ajustar mucho al contexto en el que estemos trabajando, podemos darnos una idea de para cada uno de estos resultados cómo estamos, ¿no? En este ejemplo vemos que tenemos o no estamos haciendo monitoreo y respecto al resultado estratégico de bienes seguros, pues estamos un poquito mal, ¿no? Ya cuando nos vamos a hacer la evaluación de la parte de los elementos de SAFE, es decir, de política pública, prevención, mitigación, respuesta, entendimiento del conflicto y monitoreo, vemos que igual monitoreo no tenemos nada, la política pública más o menos, quizás tenemos más cosas en mitigación y en prevención. Y ahora, con base en estos resultados, ¿no? Y después de hacer un análisis más profundo y detallado del contexto, vamos a hacer el diseño de nuestra estrategia. Y el diseño de esta estrategia debe basarse en los resultados obtenidos en la línea base y enfocarse en las partes más débiles del sistema. Si tienes muy bien la mitigación y quizás no tan bien
el monitoreo, la política pública, debes buscar actividades encaminadas a mejorar esa falencia. Debe ser un proceso participativo y multiactor y debe incorporar a todos aquellos actores relevantes para el conflicto. Entonces debes incluir a las representantes de las comunidades locales que están siendo afectadas, en muchos casos autoridades gubernamentales que tengan que ver con planeación, que tengan que ver con áreas protegidas, actividades productivas, etc. Debe ser de preferencia estar espacialmente definida, asociada a otros instrumentos de planeación ya establecidos. Un caso pues, fácil pueden ser los polígonos de las áreas naturales protegidas, donde sabemos que muchas veces ocurren conflictos entre humanos y vida silvestre. Y finalmente debemos desarrollar las acciones, indicadores, presupuestos de acuerdo a nuestro contexto. Ahora, en la parte de implementación y monitoreo, pues ya es la puesta en marcha de las acciones propuestas, ¿no? Aquí debe cada actor tener una responsabilidad, porque todos los actores que participamos reconocemos que tenemos un papel que jugar para disminuir el conflicto, ¿no? Las autoridades federales o gubernamentales deben brindar las bases, quizás para reducir el conflicto. Las comunidades locales deben quizás modificar algunas no de sus actividades productivas, sino de quizás cómo la están implementando para reducir algún ataque, etcétera, ¿no? Y se deben realizar o se deben tener muy presentes los indicadores que acordamos medir y tenerlos muy, muy presentes, estar constantemente evaluándolos, que al final nos van a permitir ver qué avances hemos tenido y cuáles son los resultados de la estrategia y adaptarla con base en estos resultados, ¿no? Si funcionó bien, pues continuamos haciendo estas acciones, pero si no hemos tenido los resultados que esperábamos, pues ya vemos que ajustamos. Ahora, en síntesis, y por qué nosotros consideramos que es un enfoque que nos puede ayudar mucho para atender las problemáticas de conflicto con el jaguar, que también son bastante importantes para la especie como amenaza, pues nos gusta porque vemos que es un enfoque que brinda un objetivo a largo plazo, que es un área segura y es muy, muy claro. Es un proceso estructurado y replicable para atender el conflicto en cualquier contexto y incorpora las causas del conflicto, no solamente los síntomas. Si sabemos que la pérdida de hábitat también está siendo una amenaza importante para la especie y que por eso se está generando el conflicto, bueno, debemos buscar también acciones que nos permitan atender esa problemática, ¿no? Entonces, en nuestro caso de jaguar, apenas estamos iniciando esto. Vamos quizás en el primer paso de entender el conflicto. Hay muchos trabajos que se están haciendo y que se han hecho en las regiones para tratar de entender qué es lo que pasa en estos sitios, que principalmente es ataques a ganado por jaguares, pero asociados también a la pérdida de hábitat, a la deforestación, y quizás a actividades agrícolas o ganaderas o productivas en general que no son sustentables, ¿no? Y sabemos qué está pasando, la muerte en represalia de jaguares, aunque en realidad no sabemos las dimensiones en muchos de estos paisajes, porque justamente la información es bastante poca, ¿no? Entonces nosotros estamos justo en este paso, tratando de entender el conflicto, y en los siguientes meses esperamos estar diseñando ya una estrategia integral, como el mismo enfoque SAFE lo pide, y bueno, esperamos ver los resultados en unos cuantos años. Entonces, pues esto era lo que quería compartirles con ustedes el día de hoy. Esperamos que sea un enfoque que también sea interesante para ustedes y que ojalá se animen también a explorarlo y aplicarlo en sus contextos, que pueda sumar también a las múltiples actividades que están haciendo para atender y reducir los conflictos con la vida silvestre en Latinoamérica. Muchas gracias, Diana. Pues al parecer por el momento no nos han escrito
ninguna pregunta. No sé si quisieras cerrar con algo, con algún resumen o algo, o qué consideras tú que son las partes más importantes para el protocolo. En realidad creo que lo bonito de SAFE es justamente que te permite hacer un proceso estructurado para atender el conflicto, ¿no? Yo creo que muchos en nuestros trabajos siempre pensamos que debemos atender estas problemáticas de conservación de manera integral, y lo he visto en muchos de los trabajos de este seminario. Nada más que a veces creo que nos falta quizás tener un proceso que realmente nos permita hacerlo, ¿no? Y eso es lo bonito de SAFE. También que se puede aplicar realmente a cualquier contexto. Los criterios que están son bastante generales. Fueron desarrollados sí para una especie, pero pueden ajustarse, aplicarse a cualquier contexto. Y también que es un proceso participativo, ¿no? Y desde el inicio busca que todos los actores involucrados estén realmente comprometidos con la problemática, pero también con sus soluciones, ¿no? Y es algo que discutimos mucho en conservación, pero que a veces no sabemos cómo hacerlo de manera estructurada, ¿no? Y eso creo que es lo bonito, y como les digo, es una invitación a que usemos este tipo de herramientas. Es sencilla relativamente. Muchos ya están haciendo el trabajo en realidad, y lo que he visto en este seminario es impresionante todo lo que han logrado. Entonces, creo que se suman las herramientas que podemos aplicar en nuestros paisajes y contextos. Gracias, Diana. Por aquí hay ya se dieron dos preguntas. Es si la metodología está basada en Design Thinking o inspirada en, y si han ocupado herramientas como Journey Maps para complementar la metodología. Mira, en realidad es un enfoque que se adaptó de cómo se pensó en reducir los accidentes de tránsito a nivel global en los sistemas de transporte. Es algo muy curioso, pero así fue que se pensó, ¿no? Pensando en justamente que en los sistemas de transporte todo ha evolucionado para que cada uno de los actores o de elementos del sistema, cómo reducir que interactúen de manera negativa entre ellos, ¿no? Y por eso les hablaba de que tiene que tener el conductor, que tienen que tener los otros, que tienen que tener las carreteras, que tan importantes son los esquemas de seguros, ¿no? Para atender cualquier conflicto. Entonces, en realidad, se inspiró más bien en esa problemática particular para reducir accidentes de tránsito, y se adaptó a un contexto de conflicto con vida silvestre. Y sobre la herramienta que nos comentas, no, según yo no se ha complementado, pero creo que va a ser una buena recomendación, y pues buscaremos adaptarla e incorporarla en nuestro proyecto. Muchas gracias, Diana. También nos piden por ahí si puedes presentar alguna diapositiva con tu contacto. Creo que por ahí hay varias dudas muy enfocadas también en Facebook para contactarte personalmente. Este es mi correo electrónico, dsforero@wwfmex.org. Y claro, con gusto, los que quieran contactarme, adelante. Igual Muchísimas se los gracias. paso en el chat si quieren también. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Pues bueno, no me queda más que agradecerte por tu plática. Estuvo muy interesante. Esperamos poder seguir contando contigo para los siguientes eventos de la red de coexistencia.